día. Vamos a probar eso. ¿Escuchan bien? Bueno, primero, agradecerles, alegrar la alegría de reencontrarnos después de un tirón largo de ausencia en este misterio de esto de la nueva chacra y el sínodo, ¿no? Una experiencia de la que nos puede decir algunas cositas que nos pueden ayudar. Pero también dejarles el saludo del Papa, que los recuerda, los quiere. Estamos viendo si vienen o no vienen, pero parecería que va a encarar por estos lados, vamos a ver. Así que hay que seguir rezando, creo que sería una gracia bonita. En este caso, mando un saludo muy cariñoso. Bueno, fíjense, el sínodo fue sobre la sinodalidad, es decir, si uno dijera, en el fondo el sínodo fue el modo, sigue siendo, porque son todos octubre, ¿no? Todavía no hay el documento final, ni pretendo haberlo, sino que era más que todo poder trabajar este tema del discernimiento y la sinodalidad. Pero en el fondo, el resultado lo que se busca finalmente es preguntarnos qué significa ser iglesia hoy, cuál es el sentido de la iglesia en la historia en estos tiempos, ¿no? En clave de discernimiento siempre hay dos preguntas. ¿Qué tenemos que hacer? La segunda, ¿cuál es el modo de hacerlo? Sería así muy sencillo, pero este es el desafío. Por otro lado, el sínodo fue una experiencia, se imaginarán, de diversidad. Éramos 400 de todos los continentes, de todas las naciones, de todos los pelajes, como decimos en criollo, ¿no? Así que también era una experiencia de unidad en la diversidad, ¿no? Una diversidad que emerge con fuerza en todos los niveles: mentalidad, idioma, enfoque de los temas. Pero esto, en vez de ser un problema, es un recurso, pues la comunión eclesial se realiza a través de la vida real de los pueblos y de la cultura. O sea, en un mundo fracturado como el nuestro, de alguna manera esto significó como un signo, casi diríamos así, algo profético. Fíjate, incluso el modo mismo en que se llevó a cabo la asamblea del sínodo se hizo a través de las mesas, sentados, digamos, como 40 mesas y 11 sentados en torno, en un gran salón que es Pablo VI, justamente en pequeños grupos, en mesas redondas, ahí en el aula Pablo VI, de alguna manera como un símbolo, una imagen, símbolo de la imagen bíblica del banquete de bodas. O sea, es emblema de una iglesia sinodal, la imagen de la Eucaristía, fuente y culmen de la sinodalidad, y con la palabra de Dios en el centro. La palabra de Dios estuvo presente todo el tiempo. Comenzamos rezando, nos conducían la oración los monjes camaldulenses y se rezaban. Incluso cuando se participaban conversando, que había 3 minutos para cada uno, después de 5 o 6 participantes había 3 minutos de silencio para poder rumiar, digamos, lo que se había escuchado, ¿no? Por lo tanto, la palabra de Dios estuvo en el centro realmente del sínodo, y en su interior cultura, lengua, ritos, modo de pensar y realidades diversas que pueden involucrarse juntas y fructuosamente en una búsqueda sincera bajo la guía del Espíritu, ¿no? El Papa insistía, el gran protagonista del sínodo es el Espíritu Santo, ¿no? Con nosotros están presentes hermanas y hermanos de pueblo, víctimas de la guerra, víctimas del martirio, de la persecución y del hambre. O sea, la situación de estos pueblos a los que con frecuencia les ha sido imposible participar en el proceso sinodal ha entrado en este intercambio y en nuestra oración. Incluso algunos no pudieron ni siquiera llegar al sínodo, pero estaban presentes en nuestra oración, nutriendo el sentido de comunión con ellos y nuestra determinación a ser
constructores de paz. El Papa ha insistido siempre en el hecho de que el sínodo no es una asamblea parlamentaria en la que se discute y se vota por mayoría o por minoría. O sea, el protagonista en realidad es el Espíritu Santo, que mueve y atrae, como escribe San Ignacio en sus ejercicios espirituales. El sínodo es una experiencia de discernimiento espiritual que busca la voluntad de Dios en su iglesia. Y para ello, y este podría ser como el título o subtítulo de esta charlita, porque no puede abarcar todos los temas, se necesita una gran capacidad de escucha. Si hubo un verbo que podría sintetizar, digamos, el sínodo, esta primera etapa del sínodo es escuchar. Escuchar. O sea, se necesita una gran capacidad de escuchar. El sínodo, digamos, el sínodo es símbolo de nuestra iglesia, ¿no? Nosotros también, no tendría sentido aquello si no fuera, lo vamos a charlar, la bajada a nuestra iglesia, por supuesto, ¿no? Escuchar a Dios en la oración, en la liturgia, en el ejercicio espiritual. Escuchar a la comunidad eclesial en el trato y en el debate sobre las experiencias, ¿no? Escuchar al mundo, porque Dios está siempre presente, inspirando, moviendo, agitando. Tenemos la oportunidad de convertirnos en una iglesia que no se separa de la vida, una iglesia que no se separa de la vida, ¿no? Como dijo Francisco en su saludo a los participantes que intervinieron al inicio del camino sinodal. El Papa lo ha sintetizado de la siguiente forma: han venido por muchos caminos y de muchas iglesias, llevando cada uno en el corazón o trayendo preguntas y esperanzas. Y estoy seguro que el Espíritu nos guiará y nos dará la gracia para seguir adelante juntos, para escucharnos recíprocamente y para comenzar un discernimiento en nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los deseos de toda la humanidad. Recuerden que sínodo significa eso, caminar juntos, caminar con la palabra, ¿no? Sínodo significa caminar con. Pero este escucharse, este conversar, puede decir, bueno, se me gasta un viaje para conversar. Sí, exactamente, para conversar y escucharnos. ¿Cómo deberían comenzar las conversaciones? Fíjense, si uno va a la Biblia en Génesis, después de la caída, el pecado de Adán y Eva, hay un terrible silencio. O sea, la comunión silenciosa del Edén se convierte en el silencio de la vergüenza en Adán y Eva, ¿no? Y se esconden, ¿no? El silencio se rompe cuando dice Dios va a visitarlo con una simple pregunta: Adán, Eva, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, no es una solicitud de información, es una invitación a salir a la luz y estar visiblemente ante el rostro de Dios. ¿Dónde estás? ¿No? Quizás esta sea la primera pregunta con la que deberíamos nosotros romper los silencios que nos separan. No el por qué tenés estas opiniones ridículas sobre la liturgia, no por qué perteneces a ella, este o este otro, no, sino ¿dónde estás? ¿Qué te preocupa? O sea, Dios invita a Adán y Eva a salir de su escondite y ser vistos. Si también salimos a la luz y nos dejamos ver tal como somos, vamos a encontrar palabras para los demás. En la preparación para este sínodo, ¿dónde estás? Después, bueno, la resurrección, el Señor le va a decir a la Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Por ejemplo, ¿no? O sea, y cuando los discípulos huyen en Emaús, los discípulos están llenos de enojo y decepción. Los discípulos están huyendo de la comunidad de la iglesia, como tantas personas hoy en día. Jesús no los bloquea en su camino ni los condena, sino que les pregunta de qué vienen hablando. Una pregunta que no sirve para lo personal, no sirve para lo parroquial, para los movimientos. ¿De qué vienen hablando? ¿Cuáles son sus temas, tu tema? Si tuviera que sintetizar, así como decir en la hojita, había palabras contundentes, ¿no?
¿de qué venís hablando? ¿Dónde estás? ¿Cuáles son las esperanzas y desilusiones que agitan tus corazones? Jesús los invita a compartir, en el caso de Maús, sus enojos. Habían esperado que Jesús fuera el que redimiera a Israel, pero se equivocaron, fracasó. Así que Él camina con ellos y se abre a su enojo y a su miedo. Y nuestro mundo, no hace falta que se lo explique, nuestra patria está llena de enojo y de enojos. Hablamos de la política del enojo. Nos atrevemos como Jesús a preguntarnos mutuamente: ¿de qué estás hablando? ¿Por qué estás enojado? Nos atrevemos, por otro lado, a escuchar la respuesta que nos dé. A veces uno se cansa de escuchar tanto enojo, ¿no? A veces uno dice: no puedo soportar escuchar más. Pero tenemos que escuchar como Jesús escuchó camino a Emaús. La apertura de escucha y al acompañamiento de todos ha hecho visibles a muchos que por largo tiempo se han sentido invisibles. Esto lo manifestaban hondamente muchos ahí en el sínodo. Agradecían profundamente el poder hablar y contar. Saben que cada mesa charlábamos por lengua. Te pedían primera lengua, segunda lengua, tercera lengua. Yo soy solamente dos lenguas, como la Biblia. Español y bueno, chamuyo un poco el italiano. Así que me tocó una mesa en italiano con unos bonzos ahí, así que yo me llamé a silencio, lo entiendo bien, pues de vez en cuando decía: va a ver. Gracias. Tenía unos personajes muy interesantes, en todos lados, en cada mesa con su lengua y con sus países. Interesante ver los distintos modos de ver la vida y las cosas, ¿no? Pero todos agradecían el ser escuchado. Había gente que venía de la droga, gente que venía de la guerra, gente que venía del hambre, gente que venía del mundo de la discapacidad, ¿no? Y agradecían que la iglesia les dejaba hablar, porque después de poder hablar en grupo había libertad, cada uno pedía la palabra que quería, podía hablar. Nadie quedó sin poder hablar en el sínodo, excepto a veces por tiempo, pero no por intención de que no se hable, ¿no? Te daban 3 minutos, a los 3 minutos sonaba un campanazo que te reventaba y si no te cortaban el micrófono y seguían el siguiente. Entonces todos podían hablar, ¿no? No faltó quien, porque fuera del sínodo había una especie de sínodo de afuera, miserable, de cocodrilos esperando no sé qué, esperando que nos vaya mal, hablando como si el sínodo fuera una especie de laboratorio de preparar la destrucción de la iglesia, de su doctrina, en fin, un rejunte de cocodrilos al acecho, mientras adentro la verdad que había un ambiente de profunda paz y de unidad, cosas que no coincidíamos. Realmente fue un espíritu, en eso le diría, de Pentecostés. Interesante, ¿no? Lo cual también de alguna manera confirma que es de Dios, ¿no? Cuando hay contradicciones. Pero el agradecimiento, poder hablar. Decía uno: saben que existo pero no me ven. Y uno decía también ahí que en Sudáfrica un saludo común es Sawubona, que significa te veo. Saludar al otro, decirle te veo, existís. O sea, mucha gente espera que en este sínodo su voz sea escuchada y se sienten, digamos, agradecidos, porque muchas veces se sienten ignorados y sin voz. La conversación necesita ver con sus ojos y escuchar con sus oídos. Necesitamos meternos en la piel del otro. ¿De qué experiencia surgen sus palabras? ¿Qué dolor o qué esperanza llevan consigo en sus palabras? Mientras se hablaban y hacían preguntas, dice Jesús en persona, se acercó y se puso a caminar con ellos. O sea, el diálogo aparece como un lugar teológico. O sea, el resucitado se hace presente en el espacio de la palabra compartida, en la búsqueda de respuestas, en la comunicación profunda que conectan dos heridas.
Porque Cristo, al acercarse a Emaús, es un herido, un resucitado herido. Una escucha profunda, la del extraño, Jesús, que habla desde su costado abierto, desde su herida, y la escucha de los de Emaús, que hablan desde esa otra herida que los ha hecho huir de Jerusalén, de la comunidad, del proyecto soñado y acariciado con Jesús, desolados y desesperanzados. Este diálogo desde las heridas es reparador, porque permite que emerja la verdad, porque arroja luz sobre el pasado y esperanza sobre el futuro, porque crea comunión en el presente. Este diálogo, que es acogida profunda del otro, hasta el punto de pedirle, como en Emaús, que se quede, que permanezca, que no pase de largo, le dicen, ¿no? Es un diálogo empático y afectivo, que hace arder el corazón, dice el Evangelio, y además crea vínculos que a su vez buscan recuperar otros vínculos. O sea, ante la escena de Emaús, somos testigos de cómo una conversación se torna en diálogo y al hacerlo se convierte en un lugar teológico. El diálogo exige el reconocimiento del otro, como persona, su dignidad y su capacidad para aportarme algo. Un diálogo siempre una relación de corazón a corazón. Será tanto más auténtico cuando la comunicación se establezca desde la común vulnerabilidad. O sea, el peregrino, Jesús y nosotros, conecta su herida con el corazón herido de los de Emaús. El encuentro desde nuestras vulnerabilidades hace posible un diálogo más profundo, más auténtico y más capaz de generar novedad. O sea, el diálogo no solo de las palabras, sino el diálogo de las vivencias, de las emociones, de las situaciones, de los puntos de vista, hace posible pensar juntos, generando una mirada común hacia el mundo y un proyecto común. Por último, un diálogo así es esencialmente reparador. Devuelve la identidad perdida, transforma la tristeza del fracaso en alegría, la huida desesperanzada en regreso y anuncio, la vergüenza y el miedo en testimonio. El diálogo les cambia la mirada y la realidad se ilumina de una nueva luz y todo se hace nuevo, ¿no? O sea, la lógica del diálogo, del aprendizaje mutuo y del caminar juntos debe caracterizar el anuncio del Evangelio y el servicio a los pobres. Un tema que fue muy fuerte, el servicio a los pobres, porque si Jesús está en el centro del sentido del sínodo y en el Señor, Jesús es el pobre y los pobres, ¿no? Donde están ellos estoy yo, ¿eh? Mateo 25. Por lo tanto, se convierte en el estilo pastoral de la Iglesia. Poner a la Iglesia en estado sinodal significa volverla inquieta, incómoda, tensa por la agitación del soplo de Dios, al que ciertamente no le gustan las áreas protegidas. El Espíritu sopla donde quiere. Es necesario este desafío, que haya vértigo. Si no se experimenta el vértigo, el terremoto, la percepción de la sorpresa del Espíritu, entonces quizás no haya sínodo. ¿Acaso, nos preguntamos, no sentimos hoy la necesidad de un golpe del Espíritu, a veces para despertarnos del sopor? A veces nuestra tentación, quizás a veces después del COVID y tanta cosa, nos ha invadido, o nos puede invadir una especie de sopor, una especie de paz de cementerio, que no es la paz de la batalla ganada, sino paz de cementerio que se confunde con la consolación, en términos de discernimiento, pero que a veces es un sopor tramposo. Y el sínodo de alguna manera significó esto, sacarnos un poco de ese sopor. O sea, celebrar un sínodo implica ser humildes, anular los propios pensamientos, pasar del yo al nosotros, abrirse. En este sentido sorprende, por ejemplo, el relator, el cardenal Hollerich, durante la inauguración, dijo: debo confesarle, fíjense, el organizador,
Debo confesar que todavía no tengo idea del tipo de instrumento de trabajo que voy a escribir, ¿no? Las páginas están en blanco. Son ustedes las que las tienen que llenar. Las páginas están en blanco. Hay que vivir el tiempo sinodal con paciencia y expectación, abriendo bien los ojos y los oídos. Efata, que quiere decir ábrete, es la palabra clave del sínodo, ¿no? Del mismo modo, subrayó que el primer nivel del ejercicio de la sinodalidad, y del Papa, ¿no?, se realiza en las iglesias particulares, nosotros, ustedes, nosotros. Y aseguró que solamente en la medida en la que estos organismos permanecen conectados con la gente, la parroquia, los grupos, etcétera, conectados con la gente, con los problemas de cada día, puede comenzar a tomar una forma de iglesia sinodal. Será una iglesia que camina junto a los hombres, partícipe de las tribulaciones de la historia. Fíjense, interesante este poder escuchar, quizás de los momentos más fuertes que hubo en el sínodo. Fue un testimonio de una polaca, la más joven del sínodo, 21 años, brillante, además, una sonrisa, pero habló justamente a veces del maltrato y de la dureza, ¿no? Contaba ella que su hermana, 2 años más chica, a los 16 años, bueno, se dio cuenta de su inclinación homosexual, con todo lo que implica del drama. Lo comentó con su hermana, con la que estaba ahí hablando, y ojo que lo decía no desde el resentimiento, no desde la bronca, con una grandeza de corazón. Dice, bueno, frente a eso lo abrió a la familia no la acogió. Primer palazo para esta chica, no la acogió, además sí la condenó entre comillas. Pasó un tiempo, su abuela cumplía 90 años y en su ingenuidad y bondad, porque la quería mucho, le dice, vamos a tener la misa y sería muy lindo que podamos estar juntos y comulguemos juntos. La chica se animó, fue a la iglesia, antes de la misa buscó confesarse, le manifestó al Padre, ni siquiera el pecado, sino le manifestó su realidad, su inclinación, y le negó la absolución. Y la abuela, sorprendida de ver que su nieta no. Y a continuación la polaca dice, a la semana siguiente mi hermana se suicidó. Se hizo un silencio en la sala, no volaba una mosca y diría, hubo mucha lágrima también, ¿no? Esto, o sea, cada uno pudo decir cosas muy hondas, quizás como un testimonio hermoso también, un italiano, no me acuerdo del nombre, digamos don Giulio, supongo que no era Giulio, dueño de un barco, capitán de un barco, ¿no? Un tipo con guita, ¿no? Capitán de un barco, que entonces hizo una fundación. ¿Qué hace con su barco? Va al encuentro de los que vienen del norte de África, no los espera en la costa, sino que él va al encuentro de ellos y se encarga de rescatar a los que caen de las barcazas flojitas, de estas pateras que llaman, ¿no? Él se encarga de sacarlos del agua, sobre todo a las mujeres y a los niños. Y agregó esto: yo me había alejado de la iglesia, pero cuando saqué el primer niño del agua y lo abracé, sentí que abrazaba a Cristo y he vuelto a la iglesia. Silencio, además un personaje con una colita, o sea, un tipo de decir, más que está acá podría estar en un circo, ¿no? Una maravilla de grandeza de corazón. Y el limosnero del Papa, que es un polaco espectacular, parece muy simpático y muy sencillo, que el pobre Papa lo tiene a los altos, pobre, es el que se encarga de los gestos de caridad que el Papa no puede hacer, entonces lo manda a comprar pizza para toda la Plaza San Pedro. Se murió un hombre en la calle, ahí en la columnata de Bernini, un hombre en situación de calle, y el Papa lo hizo enterrar en el cementerio de los cardenales. Bueno, el polaco que va a los altos para todos lados, armaron un almuerzo con los hombres de allí de la columnata de Bernini, hombres de la calle, y él contaba,
de la cena les dije, quiero que me digan a uno de ellos, representación, quiero que me digan una sola palabra, ¿qué necesitan ustedes de nosotros? Y el hombre aquel sería, dice, de ustedes lo que más necesitamos es amor. Punto. Por haber dicho 2 kilitos de pan, aumentame la pizza, no, de ustedes necesitamos amor, ternura. Vemos con esto, fíjense, al terminar el sínodo, además a todo esto el Papa presente casi todas las sesiones, ¿no? Entraba con su silla de ruedas, se sentaba en una de las mesas, y de así mismo se iba. A mí me quedó quizás para cierto, cuando salía se iba en su silla, no lo buscaba, no tenía el auto esperándolo, uno lo llevó en su silla hasta Santa Marta, estaba ahí más o menos 50 metros, ¿no? Pero la imagen era un poco fuerte, porque al salir salía gambeteando un Mercedes-Benz negro, ¿no? de personajotes de cardenales con sus choferes, y el Papa iba con la silla de ruedas gambeteando cochazos, digamos así, casi una especie de imagen. Por supuesto los otros esperaban que desaparezca para salir ellos, no son tontos, no somos tontos, pero una imagen muy fuerte, un testimonio tremendo, ¿no? La sola imagen realmente sacudía, ¿no? Y a la vez también durante ese tiempo el Papa se desató la guerra terrible de Jerusalén, de Tierra Santa, y en ese tiempo recibió a los 12 sacerdotes nicaragüenses que él logró traer de vuelta a Roma. Los trajo a los 12 los fueron a visitar, y él les dio más de un mes para que se dediquen a los médicos y a los dentistas, para que los arreglen porque venían maltratados. Después de ese mes, vengan de nuevo, yo les doy ciudadanía aquí en Roma y una parroquia. Yo digo, bueno, preguntarles a algunos que ir para Córdoba, allá también hay pasta y pizza, ¿no? Sería bueno hablar la misma lengua, pero que no se seduzcan con Roma y se anima alguno a venir para acá, ¿no? Pero bueno, es decir, en medio del sínodo, el Papa seguía realmente muy fuerte, y sigue a las 4:30 levantándose, y sigue a las 5:30 diciendo su misa, y sigue durmiendo 20 minutos de siesta, y baja a cenar con todos. Almuerza solito arriba, baja a cenar con todos a las 8:10 de la noche, ¿no? Terminaba el Papa el asombro de la adoración. En la misa final habló de 2 verbos: adorar y servir. El asombro de la adoración es esencial en la iglesia, dice el Papa, sobre todo en este tiempo en el que hemos perdido el hábito de la adoración. Adorar, de hecho, significa reconocer en la fe que solo Dios es el Señor y que de la ternura de su amor dependen nuestras vidas, el camino de la iglesia, los destinos de la historia. Él es el sentido de la vida. Y fíjense, y viene para nosotros el año que viene, en el 25 hay jubileo por los años, ¿no? El lema es testigo de la esperanza, peregrino de la esperanza. Eso es el 25. El 24 el Papa lo dedica al tema de la oración y de la adoración. Así que vamos a tener que ponernos al pie de todo el tema oración, ¿no? Que sea central para nosotros la oración. Dediquémosle cada día tiempo a la intimidad con Jesús, buen pastor, ante el sagrario, dice el Papa. Adorar, que la iglesia sea adoradora, que se adore al Señor en cada diócesis, en cada parroquia, en cada comunidad, porque solo así nos dirigiremos a Jesús y no a nosotros mismos, porque solo a través del silencio adorador de la palabra habitarán nuestras palabras, porque solo ante Él seremos purificados, transformados y renovados por el fuego de su Espíritu. Hermanos y hermanas, adoremos al Señor Jesús. Y el segundo verbo, dijo la misa, es servir. Amar es servir. En el gran mandamiento, Cristo une a Dios y al prójimo para que no estén nunca separados. No existe una experiencia religiosa que permanezca sorda al clamor del mundo. Una verdadera experiencia religiosa. No hay amor de Dios sin compromiso por el cuidado del prójimo. De otro modo se corre el riesgo del fariseísmo. Quizás tengamos realmente muchas ideas hermosas para reformar la iglesia, pero recordemos, adorar a Dios y amar a los hermanos con su mismo amor es la mayor e incesante reforma.
Ser iglesia adoradora e iglesia del servicio, que lava los pies a la humanidad herida, que acompaña el camino de los frágiles, los débiles y los descartados, que salen con ternura al encuentro de los más pobres. Hermanos y hermanas, pienso en los que son víctimas de las atrocidades de la guerra, en los sufrimientos de los migrantes, en el dolor escondido de quienes se encuentran solos y en condiciones de pobreza, en quienes están aplastados por el peso de la vida, en quienes ya no tienen más lágrimas, en quienes no tienen ya voz. Dios en el centro y junto a Él aquellos que Él prefiere, los pobres y los débiles. En esta, hermanos, la iglesia que estamos llamados a soñar, una iglesia servidora de todos, servidora de los últimos, una iglesia que no exige nunca un expediente de buena conducta, sino que acoge, sirve, ama y perdona a todos. Una iglesia con las puertas abiertas, que sea puerto de misericordia. El hombre misericordioso, dijo San Juan Crisóstomo, si te empatan, ¿no?, es un puerto para quien está en necesidad. El puerto acoge y libera del peligro a todos los náufragos. Sean ellos malvados, buenos o sean como sean, el puerto los protege dentro de su bahía. Por tanto, también nosotros, cuando veamos en tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no lo juzguen, no pidas cuenta de su conducta, sino liberarlo de la desgracia. San Juan Crisóstomo. Hermanos y hermanas, se concluye la asamblea sinodal, dice el Papa. En esta conversación del Espíritu hemos podido experimentar la tierna presencia del Señor y descubrir la belleza de la fraternidad. Nos hemos escuchado mutuamente y sobre todo en la rica variedad de nuestras historias y nuestras sensibilidades nos hemos puesto a la escucha del Espíritu Santo. Hoy no vemos el fruto completo de este proceso, pero con amplitud de mira podemos contemplar el horizonte que se abre ante nosotros. El Señor nos guiará y nos ayudará a hacer una iglesia más sinodal y más misionera, que adora a Dios y sirve a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo, sabiendo llevar la reconfortante alegría del Evangelio a todos. Bueno, creo que de alguna manera, por supuesto que esto no agota el sínodo, pero de alguna manera es un aspecto que fue esencial en este mes, algo de mucho trabajo, pero sobre todo de la belleza de estar abierto a un mundo que habla, que llora, que exige y que evangeliza realmente con una grandeza de corazón hermoso. Así bueno, eso del sínodo. Y después nosotros como iglesia local también la alegría de compartir. Les pido en este tiempo, seguramente no se va a hacer los días, ordenados obispos, Horacio y Alejandro. Así que bueno, gracias a Dios, nuestra gran diócesis de Córdoba, grande tamaño y gente y belleza de gente, gracias a Dios, si Dios quiere, seremos ahí un cuarteto, hemos logrado un cuarteto. Ricardo, Horacio, Alejandro y el que canta. Así que bueno, les pido a ellos que se den una vueltita y se presenten. Y le damos un aplauso. Bueno, me presento, soy sacerdote de esta diócesis y pronto, el 3 de diciembre, voy a celebrar 42 años de mi ordenación sacerdotal. Pocos días como obispo, largos años como cura, y la verdad que lo que en estos días más intensamente ha estado presente es el sentimiento de gratitud, como expresamos al final de la ordenación. Porque la verdad que resulta bastante abrumador en momentos como estos
experimentar la cercanía, el cariño, el aliento de la diócesis y de muchos de ustedes. Así que, otra vez, gracias. Además, sobre todo en mi caso, volver a escuchar Sal de tu tierra a los casi 67 es una sacudida bastante fuerte, que pide desprendimiento, disponibilidad, y es una gracia que he tenido en estos días y en este tiempo, pero que tengo que seguir teniendo. Cuento con la oración de ustedes para que siga siendo así, para que no mire para atrás, sino para adelante, pensando sobre todo en esto. Cuando al Papa se le ocurrió esto, y lo primero que pensé yo es: tengo la fecha de vencimiento medio cerca. Después me di cuenta que cuando se habla de alimentos, ya no se dice más fecha de vencimiento, sino consumir preferentemente antes de. Entonces tienen unos pocos años para consumirme de la manera que ustedes crean mejor. Gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro Mussolino. Si bien soy cordobés, los últimos años no estuve aquí, así que, como dije al final de la ordenación, de verdad, muchísimas gracias por el recibimiento. Me sentí muy querido, muy bien recibido, muy sostenido en la oración, y bueno, y eso es para agradecerle de corazón. Lo segundo es que este don que el Señor nos regala no tiene sentido sin ustedes, porque es servicio. Así que, bueno, ustedes sigan sosteniendo la oración para que podamos servir y ayudar y caminar juntos. Y lo tercero es dos imágenes. Antes de la ordenación, en una experiencia de jóvenes que, bueno, aquí en la diócesis, en la arquidiócesis, teníamos que hacer una experiencia junto con los jóvenes, en un retiro, nos tapaban los ojos y entonces tenía que entrar. Y alguien me acompañó, y bueno, yo tenía que subir escalones, y entonces el que me acompañó me dijo: no tengas miedo. Y bueno, esa es la experiencia que la recordé siempre hasta el momento de la oración, y bueno, y la tengo ahora, porque mi fecha de vencimiento está un poquito más lejos. Y segundo, en la ordenación, cuando me sentaron ahí, el consagrante, el padre Esteban Laxay, obispo de Viedma, se me acercó así al oído y me dijo: mi mamá era panadera, y ella me dijo, cuando me ordené de obispo, me dijo: bueno, hijo, ahora te toca hacer pan. Bueno, casi que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Horacio. Bueno, el hecho es que ese pan tiene que ser comido. Así que bueno, ese es el deseo de poder ser comido, escuchando, confesando, celebrando la Eucaristía o lo que haga falta. Muchas gracias. Qué lindo tener dos jóvenes obispos, ¿no? Dos jóvenes obispos que van a estar acompañándonos en el servicio permanentemente. La verdad que es un regalo enorme de Dios. Queremos hacerles llegar al Padre Obispo Horacio, al Padre Obispo Alejandro, un presente en representación de toda la Iglesia cordobesa, en la mano de quienes hoy la acercan, para cada uno de ustedes. Y renovamos el aplauso agradeciendo a Dios por este enorme regalo.
también en la disposición y la generosidad del Padre Alejandro, del Padre Horacio. Vamos a hacer una breve pausa, nos vamos a distender un poquito. Les decía, baño para las señoras y las chicas arriba, por la escalera, quienes no puedan, en el fondo del pasillo hay otro baño de uso mixto, baño de varones abajo, nos van a servir algo fresco, también hay agua para el mate, en las paredes está pegado un papelito con un QR para que puedan tomar también los contenidos de la jornada de hoy. Carolina Pedri, a quien le agradecemos también, ha estado filmando y ha estado tomando fotos que sube al Facebook y van a quedar en la página del Arzobispado dentro de todo lo que es la comunicación pastoral. Y en 20 minutitos nos volvemos a encontrar en el salón para despuntar ya la parte final de la jornada.